Bueno, primero agradecer la conferencia de Jorge porque me ha cambiado más que me ha cambiado la cabeza, me está dando pie para un montón de cosas que tenía. Yo no quería basar mi conferencia en algunas tesis específicas que plantearan, digamos, síntomas de cómo está el arte contemporáneo hecho en las Américas, sino quería hacerla, y es como se va a desarrollar, a partir de una especie de bombardeo de imágenes que es en lo que creo que nos encontramos en el campo de la visualidad. La pregunta que deja entreabierto Jorge y por qué no, es curioso. O sea, por aquí están la gente del Departamento de Publicaciones del CAN, a quienes les acabo de entregar mi último monográfico de Turner, en el cual el título de mi intervención en ese libro se llamó ¿Y por qué no la pintura todavía? O sea, si hay algo que caracteriza el arte o lo que pasa en la cultura en Iberoamérica, yo no considero solamente el fenómeno latino como un fenómeno específicamente continental, sino creo que es transatlántico. Ese algo que pasa de alguna manera es una reacción contestataria. Es una especie de reacción a ¿por qué me tengo que quedar callado? Tiene que ver fundamentalmente porque el hispanoparlante es parlanchín, pienso yo. Tiene que ver también porque es una manera de reconocer una identidad que, aunque se deshace y se transgrede a partir de diásporas y nuevas tendencias que marcan hacia la globalización, porque el hispanoparlante no tiene problemas con el lenguaje, ni siquiera tiene problemas con la relación tradición y vanguardia. Y esto es el punto de partida de lo que quiero esbozar. O sea, en Iberoamérica, que es un concepto que me parece mucho más interesante que lo latinoamericano. De hecho, cuando Antonio nos invitó a participar en este evento, yo le dije que yo soy el ejemplo tácito y personal de ese fenómeno que en la literatura también se da, que se necesita desde el contexto americano una respuesta en el contexto europeo, teniendo a España como trampolín y puerta de avalación hacia el continente europeo, que nos legitima hacia un lado y otro. Por eso mi conferencia está entroncada con la idea de lo transatlántico, porque no somos entes que estemos fijados en una frontera muy concreta. Justamente creo que a partir de, en el caso de la plástica, del fenómeno que ocurrió con la exposición Le Magicien de la Terre en París, en el Pompidou, en el año 89, con la caída del muro de Berlín y luego con la bienalización de la cultura, en concreto la cultura americana, en la cual la Bienal de Whitney, que es la bienal más importante de arte de los Estados Unidos, fue desplazada literalmente por la Bienal de Sao Paulo o la Bienal de La Habana, los centros se movieron. ¿Y por qué no? Que decía Jorge, pienso que se responde a porque sí realmente estamos donde estamos, ¿no? América Latina siempre ha estado en una relación que de algún modo ha establecido tensiones con los paradigmas culturales de Occidente, léase Estados Unidos y Europa, pero también ha estado tensando las relaciones que tiene consigo misma. A partir de este concepto de tensión, que es un concepto que me interesa bastante, el primer artista que les muestro es Alejandro Almanza. Alejandro Almanza trabaja el concepto de la tensión desde una idea en la cual la física, o sea, el hecho descriptivo de lo que pasa en la obra, crea una relación de miedo, siempre entre lo que pasa en el hecho objetual de la obra y luego lo que pasa con el hecho de, digamos, de la experiencia estética en la exposición de la obra. Creo que Alejandro Almanza es un típico ejemplo de cómo se encuentra hoy en día el contexto americano. Primero, es un artista mexicano
que reside en Nueva York, y estamos hablando también de la situación transfronteriza, globalizada, desplazada de la diáspora, pero que trabaja entre Nueva York, Miami, México DF, Madrid y Berlín. O sea, el cual además hace una obra que está hablando del lenguaje y de las tensiones internas del arte en sí. No hace una obra que específicamente esté hablando sobre una condición social que lo describa como mexicano. Aquí no hay nada, si bien en la narrativa sí hay una especie de imperativa que te obliga a una referencia contextual, en el caso del arte no tiene por qué darse este hecho, y Alejandro Almanza es posiblemente uno de los mejores ejemplos de esa situación, entre otras cosas porque no lo necesita. O sea, el arte contemporáneo no necesita, aprendió la lección de que no necesita estar sujeto a un contexto para insertarse dentro del contexto internacional, dado el caso de que se habla de cuestiones mucho más abstractas a lo que tiene que ver con una geografía. En este sentido, lo que sí experimenta el arte contemporáneo realizado en las Américas, o de gestores o de creadores que nacen en las Américas, vamos a decir así, lo que sí tienen claro es que lo que necesita es un espacio de legitimidad y visibilidad. Ese espacio de legitimidad y visibilidad lo generan justamente las bienales. Las bienales y también las fundaciones. En el caso de Alejandro Almanza, por ejemplo, tenemos el hecho de que es un artista que se ganó la beca de la Fundación CIFO, una fundación creada por Cisnero, la familia Cisneros Fornaisi, que son venezolanos, descendientes de cubanos, pero que residen en Miami. Y aquí vamos a hablar del primer síntoma, digamos, de desplazamiento de los centros en el caso del arte contemporáneo. España, como antigua metrópoli de la cultura visual iberoamericana, ha sido desplazada por Miami. El ejemplo que más lo grafica es simplemente el hecho de que Art Basel Miami sea la segunda feria de arte más importante del mundo. Número 1. Ejemplo número 2. En España, hoy por hoy, en el siglo XXI, en el año 2011, no existe una bienal, ninguna, ni la de Sevilla, ni la de Valencia, ni la de Pontevedra, que tenga el nivel de repercusión, la talla de discursividad, o sea, la profundidad de interpelación en el contexto artístico contemporáneo, o la capacidad de convocatoria que tienen la Bienal de La Habana, la Bienal de Sao Paulo, o incluso la novísima Mercosur, la Bienal de Mercosur. En esta dirección, Alejandro, o sea, es el típico ejemplo, o sea, de un artista que crea una tensión entre lo sólido y lo frágil, entre lo que es una verdad dura, absoluta, como el minimalismo americano, y la fragilidad provisional y accidental de su cultura mexicana. Contrario a Alejandro, Alexis Esquivel es un artista cubano que participa entonces, en vez de una tensión, de un choteo. Lo que Jorge Mañás llamó la práctica del choteo es aquella manía infinita del latino de burlarse de sí mismo, entre la que Alexis se convierte en un abanderado. ¿Por qué? Porque crea este tipo de obra reciclante neobarroca en la que hace un amago a la historia del arte y también hace un amago al neohistoricismo de los años 90, justamente creando o inyectándole un discurso político. Y volvemos al punto que nos conecta con la literatura de los últimos 20 años. O sea, el contexto americano sí crea una relación bastante binaria, contestataria, con el poder en el caso del arte. Alexis Esquivel, en este caso, ha generado un grupo de obras que dialogan con la cultura popular cubana y hurgan en ellas cuáles son, digamos, la construcción de un paradigma crítico, la construcción de un estereotipo que el espectador, en este caso turístico, recibe. Estos son, para explicarles de una manera muy sencilla, son muñequitos que se venden en La Habana como para los turistas que llegan. Entonces, de pronto Alexis trabaja
en una obra en la cual el muñequito está generando una dinámica de una narrativa de lo que pasa en el arte contemporáneo, paralelo a lo que pasa en la vida social cubana, que en este caso está claro que es su constante beligerancia. O sea, el arte cubano siempre se dice que es muy peleón, es un arte que todo el tiempo está luchando. De hecho, en la cultura cubana, en el argot popular cubano, en la frase más cotidiana es, ¿qué hace? Aquí, luchando. Pues bien, esta actitud beligerante y, como dije en un principio, contestataria, en el caso de Alexis se ve bastante claro. En el contexto del arte puertorriqueño, el dúo integrado por Ayori Carzadilla genera otra discusión en torno a dónde está el espectador con respecto a la obra, dónde está lo que se espera de un latino con respecto a lo que realmente un latino es. Ayori Carzadilla son dos artistas que están todo el tiempo desplazando los contenidos de su obra, fundamentalmente para molestar al espectador. Siempre están molestando la disposición de que el espectador se encuentre en una situación cómoda con el objeto en sí que ellos exhiben. En este sentido, ellos crearon un grupo de piezas en las que, en vez de colocar la obra de manera, digamos, bidimensional en vertical, la trabajaban de manera horizontal para que fuese mancillada por el espectador, en las cuales estaban representándose bailes. ¿Por qué? Y vuelvo al punto de la burla de sí mismo, porque se supone que el latino, fundamentalmente, lo que está haciendo todo el tiempo es una práctica del ocio, o una práctica de la danza, o una práctica de relax. Pues este acto de autodestruir una obra es una especie de autocrítica por parte de ellos de lo que significa Puerto Rico. O sea, es un país que de alguna manera está negociando una y otra vez la construcción de su identidad. Es un país que supuestamente siente en latino, o sea, su corazón es latino, pero piensa en americano porque su legislatura es yanqui. A partir de esta dicotomía, Ayori Carzadilla casi todas las obras que las estructuran justamente como esa discusión de construcción y destrucción ante la cual el espectador se siente incómodo. Alonso Mateo es otro artista que en este caso estuvo residiendo durante mucho tiempo en España, que lo primero que hace cuando sale de su país de origen, que es Cuba también, es cuestionar el estatus de poder que significa el estado de la clase social aristocrática. Esta es una serie de pinturas que se llaman pinturas cortesanas, que empezó a hacer en el año 95 y terminó en el año 2000, en las cuales José Luis Alonso Mateo, que vivió durante mucho tiempo también en México DF y ahora se encuentra en Miami, lo que hace el artista es coger un soporte plano que lo convierte en un diseño textil, decorativo, que le incorpora, como si fueran obras estilizadas, imágenes de Lola e imágenes de revistas del corazón, como si dignificara el estatus de la aristocracia al estatus de obra de arte, pero desde la mirada burlón de un tipo que es, digamos, el colmo de lo bastardo, porque es un latino. Y encima cubano, exiliado, desplazado, en esa misma condición de disidencia, que podríamos decir que es el síntoma por excelencia de esto que se hace llamar arte latinoamericano, que yo coincido que no es latinoamericano, sino más bien iberoamericano. Antonio Franco es un artista colombiano residente en Madrid, el cual trabaja siempre, de hace aproximadamente unos 5 años hasta hoy, la construcción de una identidad ideal falsa, en la que todos somos una especie de nuevos seres mitológicos. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, tiene que ver con una respuesta de que nadie es perfecto ante los ojos de Occidente. O sea, nadie es perfecto ante la raza, nadie es perfecto ante la identidad aria, nadie es perfecto ante el concepto transatlántico de lo migratorio hacia un lado o a otro. Entonces, como ya que nadie es perfecto, pues vamos a cargárnoslo.
sea, pues vamos a desperfeccionar este tipo de digamos, fisionomía latina. Contrario a lo que plantea Antonio Franco, Arturo Herrera es un artista venezolano que estudió e hizo casi todas sus carreras en Chicago, y aquí volvemos a hablar de desplazamientos, que su obra se conoce a escala internacional porque justamente lo primero que hace es deconstruir el paradigma narrativo de Disney. ¿Cuál es digamos, el paradigma americano entre toda la mitología de la construcción del ser americano? Entre unos de ellas, o sea, entre uno de sus rasgos más definitivos, es digamos, la construcción heroica y de divertimento o entretenimiento de Disney. Pues para quienes recibieron esa mitología americana desde lejos, en el caso de Venezuela mucho más, la mejor manera de superar al padre es también cargándoselo. En ese sentido, la obra de Elizondo conecta, de Arturo Herrera, conecta directamente con la obra de un artista brasileño, se llama Asume Vivir Astrofocus, asume vivir como una estrella, que reside en Nueva York. Toda su obra la ha producido desde allí. De hecho, esta imagen que estoy mostrándoles ahora es la pieza que se ganó el premio de la Fundación de Arte Público del Center Park, y la cual siempre está hablando sobre la promiscuidad. Y aquí voy a empezar a imponer este término. Creo que si algo distingue la época de la caída, en la época post-muro de Berlín, ese algo es una especie de promiscuidad negociada, en la que todo está permitido y todo está pactado entre adultos. Todo, absolutamente todo. En esta línea, pero hacia otra dirección, Marlon de Azambuja es un artista brasileño también, pero que en vez de heredar el sentido carnavalesco que propone Asume Vivir Astrofocus y ofrecer lo que se espera de él como ser gay, brasileño, neoyorquino, digamos, de divertimento y fiesta eterna, lo que hace Marlon es recoger, digamos, una segunda tradición del arte brasileño, que en este caso es la tradición posconcreta. Marlon es un artista brasileño residente en Madrid, y volvemos con los desplazamientos, el cual ha hecho prácticamente toda su carrera de los últimos 5 años en este continente, ha trabajado incluso en bienales como la de Praga o como la del Cairo. Actualmente está yéndose para Mercosur y después irá a la Bienal de Sao Paulo, con lo cual estamos hablando de un artista de una proyección internacional inmediata. En cambio, todo su trabajo se basa en el diálogo con los espacios arquitectónicos de cada ciudad a la que visita. En este caso fue, por ejemplo, la pieza de la Bienal del Cairo. Si bien, por un lado, Asume Vivir Astrofocus recoge este camino abierto por Beatriz Milase, Marlon recoge más bien un camino que lo conecta con revisiones de las intervenciones en el espacio, como lo hace Bexabe Romero. Bexabe Romero es una artista mexicana que posiblemente Jorge la conozca, somos amigos además, la cual puede ser una de las nuevas herederas de ese discurso supuestamente identitario de cuán mexicano se puede llegar a ser si no se es mexicano. O sea, en una conversación con Bexabe me decía que era curioso cómo todo el mundo esperaba de ella lo que ella exactamente hace y no se dan cuenta que se los está dando porque se lo piden. Pero que tampoco le quiere dar el gusto, digamos, al discurso crítico de negarse, porque ella sí quiere tener una relación unitaria con su identidad, o sea, no quiere ser binaria, contrario a lo que hace exactamente Gabriel Orozco, que quiere negar su identidad mexicana y conectarse con un mainstream internacional que de alguna manera relee el concepto del conceptualismo, y lo estoy diciendo tautológicamente a propósito, porque es como tardío
y retrógrado incluso y escolástico, Bexabé no hace eso. O sea, Bexabé dice, yo soy mexicana, mujer, de alguna manera populachera e indigenista, y what is the problem? ¿Cuál es el problema? O sea, no tengo ningún trauma, no tengo ninguna tara con eso. O sea, es más, me burlo de eso y te lo doy, y te lo vendo, y te lo estampo en la cara, y tú eres tan tonto que me lo vas a comprar. En ese sentido, hay que tener en cuenta una nueva condición del arte iberoamericano, y es su cinismo. O sea, si en algo coincidimos Jorge y yo, es que somos, digamos, de una generación post-utópica, por tanto, cínica, y no pasa nada, hay que relajarse. O sea, no pasa nada con que seamos cínicos. O sea, el cinismo no hace daño si no le pisas la cabeza al de al lado. Simplemente negocias que te voy a pisar la cabeza. Que a propósito, el que se la va a pisar se deja. En esta dimensión se encuentra la obra de Carlos Garaycoa, posiblemente uno de los artistas más cínicos que ahora mismo se encuentra en el panorama internacional. Carlos Garaycoa es un artista inteligentísimo, de un nivel de proyección incalculable, o sea, es el único cubano que residiendo dentro de la isla negó negociar con el régimen que pudiera vivir dentro y fuera. Bien, esto con el régimen cubano no nos neguemos, es una hazaña. Es el único cubano que siendo expuesto dentro de los discursos de la oficialidad cubana, logró hacer crítica al sistema en sí, desde dentro del sistema. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus fotos no son evidentemente directas. Sus instalaciones son más bien poéticas, pero su discurso es un discurso crítico, evidentemente disfrazado de discurso poético. Cuando vemos algo que está, digamos, menguado en su dimensión, yo diría superlativa, o sea, cuando no te están gritando, todos los que estamos aquí somos adultos, cuando no te dicen, yo me cago en el coño de tu madre, sino te dicen, me defeco en la vagina de tu progenitora, tú dices, ¿se estará cagando en el coño de mi madre? De pronto te ofende, pero no eres capaz de asimilar lo que te están ofendiendo, porque te lo están diciendo tan bien y no te lo están gritando, no te está gesticulando el tipo, no te está manoteando, sino te dice, te hace así, te baja los brazos, se ponen las manos detrás y te lo hace. Carlos es exactamente eso. Carlos es uno de, y no solamente Carlos, yo pudiera decir que también los post-Orozcos de la generación Curimansuto también lo son. Entonces, están en esa misma conexión de, ¿qué tú quieres? ¿Que te haga un arte no mexicano? Yo te lo voy a hacer, pero solamente ese arte se puede hacer en México, que esa es otra cosa que voy a cuestionar ahora. En este sentido, hay un artista que me interesa mucho que se llama Charles Yussar Alvarado, que es el caso típico de lo translocal. Un término que al primero que se lo escuché fue a Antonio Franco, el director del MEIAC, no Antonio Franco, el artista, que me gustó mucho. O sea, si algo nuevo tiene la globalización, ya lo dijo Jorge, es que no somos regionales ni nacionales, pero sí somos cada vez más locales e individuales. Charles es un artista, hijo de judío, nacido en Filipinas, criado en Puerto Rico, residente en Boston. O sea, ¿de dónde es? ¿Qué es? ¿Cuál es su cultura? Pues todas esas partes, o sea, todas esas condiciones que lo definen. Siendo así, el tema de esta obra, que es una de las obras que más lo legitima a escala internacional, Zona Franca, la cual puso en la Bienal de Sao Paulo y también en una exposición que comisariamos en el año 2005 en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca 2005, en la que estuvimos invitados como cocomisarios, el artista hace esta especie de manifiesto absoluto de que todo se está negociando incluso en las aduanas. Todo se está negociando incluso en nuestra vida cotidiana del tránsito. Todo e incluso el sexo.
En otra dimensión, pero que siempre está dialogando con el objeto, yo había hecho aquí realmente una referencia puramente objetual del uso del objeto doméstico decorativo de Charles a el uso del objeto doméstico, pero de exteriores, de Darío Escobar, un artista guatemalteco que ha hecho toda su carrera entre Costa Rica y México. Volvemos a los desplazamientos. Si se dan cuenta, casi nadie se queda en su lugar de origen. Si se dan cuenta, casi nadie encuentra un sentido con estar donde nació. Hace poco, en la conferencia que dio en el CAN, el señor Rafael Argullol, la cual fue maravillosa, dijo algo parecido a, últimamente no se es de donde se nace, sino de donde se muere. Casi no se está haciendo de donde se nace, sino se está haciendo donde se termina. O sea, ¿quién puede decirles a ustedes que Ítalo Calvino es cubano? ¿Lo sabían? Bien, nació en Cuba y vivió en Cuba hasta los 13 años. Pero Ítalo Calvino es un escritor italiano, nos gusta o no nos gusta a los cubanos. O sea, no nos engañemos. O sea, Anais Nin, ¿saben que es cubana? ¿De qué le vale a Anais Nin ser cubana? Anais Nin es una escritora americana, nos guste a los cubanos o no. En este digamos, límite de la nacionalidad, en la cual cada cual escoge su patente de corso, me gusta mucho cómo Darío Escobar se burla del nacionalismo creando una especie de transnacional del arte. Él siempre juega con un sentido un poco como que monopolista, como de monopolio, de liberal, en el que se burla de incluso las marcas. Este es el caso de el Nike y el caso de McDonald's. Como también el caso de esta famosa marca de casas de campañas que él, digamos que auratiza con estas especies de retoques manuales que a propósito nunca las hacía, en muchos casos casi nunca los hacía él, sino invitaba a artesanos populares a que lo hicieran. Contrario a esto, tengo el lujo de hablar de un artista español, salamantino, que en un momento en el cual España estaba viviendo su mayor acomplejamiento de modernidad, que son los 90, en la que ya habíamos sobrepasado el límite del bochorno ante la pintura contenida como nuevo salvajismo, y estábamos entrando en una especie de necesidad imperiosa de modernismo, en Andalucía dirían de modernura, haciendo solamente fotografía y vídeo. Enrique Martí dice, pues, ¿y por qué no la pintura? O sea, ¿y por qué no puedo yo volver a pintar? Lo hizo, volvió a pintar, pero desde un contenido siempre de agresión al espectador. Volvemos al punto de incorporar la molestia, de incorporar lo absurdo, de incorporar lo abyecto. Ernesto Pujol es un artista cubano, criado en Puerto Rico, crecido en Nueva York, que actualmente nunca jamás habla sobre su distinción de artista cubano y siempre habla sobre una especie de, no sé si es panteísmo, panhumanismo egocéntrico que está relacionado con el discurso religioso y de la búsqueda de la fe. Pero ahora voy a hablarle de un síntoma del rebote, o sea, de un síntoma que yo le llamo el rebote o la revancha. Ernesto Pujol es un artista que se va de Cuba, como Ana Mendieta, en el famoso proceso de los Peter Pan. ¿Saben qué son los hijos de los Peter Pan? Bien, en el año 59 triunfa la revolución, en el año 60 la Iglesia Católica empieza a plantear la posibilidad de que los hijos de la alta burguesía cubana sean repatriados a Estados Unidos, España, Venezuela y México a familias católicas, porque les iban a quitar la patria potestad, o sea, la revolución le iba a quitar la patria potestad sobre sus hijos a los padres. Como ustedes comprenderán, la gente se alarmó y empezó a mandar los niños en aviones y barcos hacia afuera. Eso es lo que se llamó a nivel social como los hijos de Peter Pan,
y que generó, por lo menos en el caso cubano, 3 grandes artistas. Uno de ellos es Ernesto Pujol, otro es Ana Mendieta y otro es Manuel Pardo. Ernesto Pujol juega desde siempre con esta idea de una identidad desmembrada, pero en cambio fue su regreso a Cuba en el año 94-95 lo que lo recolocó en el mainstream. Fue su regreso a Cuba cuando Cuba estaba en el meollo del cuestionamiento identitario del discurso de la posmodernidad en los circuitos internacionales del arte, lo que lo colocó de nuevo en el mainstream. Fue su regreso a Cuba a través de el mejor portal de Cuba, la Bienal de La Habana. Gracias a la Bienal de La Habana, Ernesto Pujol fue invitado a la Bienal de Johannesburgo. De la Bienal de Johannesburgo fue invitado a la Bienal de Estambul. De la Bienal de Estambul a la Bienal de Whitney. Van entendiendo los pasos, ¿no? 1, 2, 3, Cuba como punto de rebote. Bien, otro artista que siempre ha estado dentro de esta lógica del desplazamiento y de la promiscuidad, que es el término que insisto en poner sobre el tapete, es el argentino Fabián Marcacho. Fabián Marcacho sale de Argentina, vive en Costa Rica y después va a los Estados Unidos. Lo primero que hace prácticamente es trabajar como asistente de Liliana Porter, y luego de trabajar como asistente de Liliana Porter se pone a poner y a limpiar cristales en los rascacielos de Nueva York. Resulta que poniéndose a limpiar y reparar cristales en los rascacielos de Nueva York, descubre la silicona. Cuando Fabián Marcacho descubre la silicona, se dio cuenta que era un material tan maleable como él mismo. Un material que le permitía desmembrar el sentido narrativo de la imagen a un punto de abstracción total. Y esto fue lo que lo llevó a convertirse en un artista que de pronto saltaba de lo pictórico a lo escultórico y de lo escultórico a lo instalativo, siendo él mismo la promiscuidad en persona. De hecho, en el CAN, a propósito, haremos una exposición que se llame Promiscuo, de aquí a un par de años. Está en el programa, ya lo presenté, así que ya lo dije. Pero ahora vamos a hablar de lo que yo digo el síndrome del rebote o la revancha. Existe también una situación nueva a partir del año 99-2000 en América Latina, y es el surgimiento de nuevos museos y colecciones de arte de primera línea a escala internacional. Estamos hablando de la Fundación CIFO, de la Fundación Jumex, de la Fundación Bernardo Paz, y por supuesto de los museos Carrillo Gil. Bueno, el Tamayo ya existía, pero no existía el marco es un fenómeno de los 90, no existía tampoco la Fundación Daro, que es una fundación en concreto de un banco suizo que de pronto tiene un apartado latinoamericano. Bien, dentro de esta coyuntura hay artistas españoles, que yo les digo los reconquistadores, de manera jocosa, no hay mal rollo, que de pronto regresan a América Latina, se van a hacer carrera, a hacer las Américas, como se decía antes. Uno de esos casos es Félix Curto. Félix Curto es un artista salamantino, el cual casualmente ha hecho toda su carrera en México. ¿Cómo lo hace? Pues justamente conectando su pasado, digamos, primermundista, entre comillas, europeo, de bagaje conceptual, con el presente de su paisaje povera, el presente de su paisaje, entre comillas, tercermundista mexicano. ¿Qué pasa? Y esta es una de las cosas que yo siempre le he cuestionado a dos artistas muy concretos españoles. Uno es Félix Curto y el otro es Santiago Sierra. Si no fuera en México, no podrían hacer esa obra. ¿Por qué? Porque si no fuera en México no se la aguantaría. Si no fuera en México no se soportaría que un español viniera a hablarme de algo que no es suyo. Y no estoy hablando aquí de esencialismo, sino estoy hablando simplemente de una nueva condición social de lo que pasa en el paisaje. Pero para respetar una dimensión diferente,
Quiero hablarles de Félix González Torres. Félix González Torres es uno de esos hijos de Peter Pan también, que él sí se desplaza más allá del discurso de la identidad en el arte americano. ¿Y qué hace? Se conecta con el posminimalismo. ¿Por qué? Porque la mejor manera que tenía para hablar de sí era hablar de los otros. Esta pieza en concreto es una pieza que Félix instrumenta como, o sea, para mí es una de las piezas más poéticas de la historia del arte, y la Félix la instrumenta como una especie de registro. En este caso es una pieza del año 90 que se llama Sin título, pero tiene un subtítulo que es Muerte por arma de fuego, en la cual el artista replica una propuesta de Andy Warhol, que era cuando Andy había hecho aquellas piezas de muerte por... ¿cómo eran las piezas? Se me acaba de olvidar el título, es algo así, por muerte violenta. Muerte por causa violenta, en la cual Andy Warhol ponía cámaras de gas, sillas de electrocutar, camas de inyección letal entre su obra. ¿Y qué hace Félix? No pone el objeto, sino pone al sujeto. Y aquí es a donde vamos. En lo que yo creo que tenemos un rasgo de distinción entre el arte, digamos, no americano, no hispanoparlante, al arte específicamente occidental, centroeuropeo y americano, en lo que tenemos una distinción radical es que sí apostamos por la experiencia del sujeto. En una conversación con uno de los filósofos y escritores que más respeto de Cuba, que casualmente viene mañana y tendré el gusto de verlo y después cenar con él, con Iván de la Nuez, estaba diciéndole que yo llegué a mis visiones sobre el neobarroco, evidentemente por la herencia barroca americana de José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Severo Sarduy y después todos los posmodernos, con una respuesta. Y esa respuesta era que mientras la posmodernidad hablaba de un momento de descentramiento del sujeto y un momento en el que el sujeto moría, en América Latina esto no pasa. O sea, y mi descubrimiento fue que cuando yo llegué a España me di cuenta que no era un fenómeno latino, sino es un fenómeno iberoamericano. Una de las respuestas a por qué ha funcionado tan bien, entre comillas, el arte americano y la literatura americana en el contexto español, no creo que sea solamente el mercado, aunque está obvio que la metrópoli es la metrópoli, lo siento, es un poco como que lo que hay. Pero a lo que sí me refiero de una manera un poco lastimosa es que los niños les crecieron más de lo que creían a la metrópoli en sí. O sea, no existe en España, lo siento, una fundación de la talla de Jumex. No existe en España una fundación privada de la talla de Bernardo Paz. No existe en España tampoco una fundación de la talla de CIFO, me tiene una dislexia, de CIFO. En esta dirección, Fernando Bryce, un artista peruano que ha hecho toda su carrera en Berlín, sí habla sobre la respuesta del sujeto a la construcción de un atlas. Mientras Gerhard Richter hizo un atlas como archivo del conocimiento visual a través de su observación desde lo fotográfico hacia lo pictórico, Fernando Bryce hace una observación de lo que estaba pasando como noticia en la prensa plana de los últimos 50 años en su país de origen, hasta el punto de lograr este archivo. Estamos hablando de aproximadamente 120.000 dibujos, en los cuales replica la memoria histórica de un país. Burlándose de eso, Flavio García-Andía desmembra el paradigma pictórico europeo, pero inyectándolo de humor. O sea, ese es otro punto que creo que nos independiza de la solemnidad europea. Nosotros somos capaces de chotearnos y la solemnidad racionalista y descartesiana europea posiblemente no. Nosotros somos capaces de decir que Lang es posiblemente uno de los más grandes pintores cubanos porque imitaba digamos,
el legado surrealista del cual bebió en Francia. Entonces, si quieres hacer una deconstrucción de Lange, tienes que propiciar una visita por el Museo de Arte Tropical. O sea, no pasa nada con que tú digas, yo soy tropicalista. No hay ningún problema con eso. En el caso de Héctor Falcón, que es otro artista mexicano que imagino que Jorge conozca, Héctor se centra en otro asunto y es en cuán imperfectos somos para la visión de los demás. Esta es una serie de Héctor que se llama Metabolismos Alterados, que realizó entre el año 99 y el 2000, en la cual estuvo 45 días tomando esteroides y haciendo pesas, y su físico cambió radicalmente. La diferencia que hay entre que haga esto un artista y que lo haga una persona de su vida cotidiana es que el artista plantea una lectura crítica de esa cultura y la otra persona simplemente la consume o la practica. Esta obra en concreto le mereció unos cuantos premios a Héctor, y de hecho fue la obra por la cual Enrique Guerrero, una de las galerías más prestigiosas de México, lo fichó y con la que sigue trabajando. Ahora, hablando de ese viaje de ida y vuelta, quiero decirles que también Javier Velasco, el gaditano, ha hecho gran parte de su producción en México, ha exhibido gran parte de su producción en México y ha mostrado gran parte de su obra en México. En este caso, esta pieza que les voy a mostrar, que es ópera número 1, Manual de Instrucciones para el Emigrante, el artista coge a un cantante de ópera y lo hace cantar un manualcillo que existe en México, que lo venden en los kioscos, para cruzar la frontera. O sea, ya es el colmo digamos, del choteo de sí mismo, ¿no? Contrario a esta, digamos, estética o metodología del divertimento, les traigo el ejemplo de otro artista que también es, digamos, periférico y disidente. Hay una broma casi localista, que siempre se dice, un texto que le escribí desgraciadamente hace un tiempo con un tono jocoso, que decía que era periférico moruno, porque es un artista español, evidentemente nacido en Ceuta, y yo decía que su condición de artista de Ceuta le daba una libertad periférica. Pues Jesús Zurita es un artista que trabaja desde siempre esta especie de rompimiento lingüístico del espacio, y en concreto hace un tipo de obra en la cual el espacio se integra a discursos narrativos que se están rompiendo en sí mismos. Es como crear la intención de la no narrativa. Y esta puede que sea, digamos, la última característica o el último rasgo que creo que está enfatizándose en los últimos años en el arte iberoamericano. O sea, no tengo por qué contarte nada. Creo que la literatura, por ejemplo, también está tomando unas tesituras de bastante disidencia y de juego del lenguaje. En el caso de la literatura solamente podría decir que hay un elemento bastante, digamos, paralelo a Zurita, que es el grupo Diáspora de Cuba. No sé si Jorge lo conoce, si no lo conoce se lo recomiendo. Son un grupo de artistas y escritores que se juntaron en la década de los 90 y como todos eran disidentes y no eran oficialistas, tuvieron que huir del país corriendo. Esta gente hizo un manifiesto y también, por supuesto, hicieron una primera revista un poco facsimilar que después incluso terminó siendo una antología publicada, por supuesto, en España, como tiene que ser, como gran plataforma legitimadora, que planteaba un desmembramiento del discurso monolítico. O sea, era un desmembramiento de todos los centros posibles, un desmembramiento del falocentrismo, un desmembramiento de la narrativa, un desmembramiento de los géneros y un desmembramiento, por supuesto, de los soportes. Zurita es un ejemplo de eso, pero él mismo reconoce que uno de sus mejores maestros es José Bedia, un artista cubano residente en Miami, pero que ha hecho la mitad de su carrera entre México y Nueva York. En el caso de Bedia se conoce a escala internacional por hablar realmente sobre un problema de afrocubanidad, siendo él un blanco rubio ojos verdes.
Y esta es otra de las cuestiones que quiero plantear como, digamos, antidogmáticas del latino. O sea, creo que si algo pasa en la cultura iberoamericana es que no somos nunca esencialistas. No creemos en la esencia de nada porque no tenemos esencia de nada. Y en esta tesitura, Luis Gispert, que todo el tiempo es un artista descendente de cubanos pero residente en Miami y Nueva York, pero que también trabaja con galerías en el mundo entero, siempre está burlándose de la cultura popular, llevándola al límite de su gestión, digamos, estética. O sea, la lleva a un barroquismo que ya es exasperante. Gispert se está burlando una y otra vez sobre lo que se espera de, digamos, el estatus burgués, o sea, sobre lo que se espera del latino, sobre lo que se espera del español, sobre lo que se espera del portugués. Y ya que te estás burlando de eso, pues te lo doy. Hay una artista mexicana que de hecho hizo un trabajo de investigación bastante interesante, pero que tuvo después muchos problemas sociales, que es Daniela Rosell, cuando hizo Ricas y Famosas, en la cual puso a las niñas pijas, fresas y rosas del México más aristocrático en poses bastante eróticas festivas, por no decir casi pornográficas. Eso por un lado, y por otro lado, haciendo un desnudamiento de la cultura quiche, hortera, ultra quiche y ultra lo que sea, que realmente desmantelaba cualquier tipo de glamour, caché, rigor o lo que fuese de lo que la aristocracia mexicana se cree. Contrario a eso, Luis Camnícer es un artista uruguayo residente en Nueva York, el cual pertenece al nacimiento de un pensamiento conceptual latinoamericano que yo creo que discrepa radicalmente de Kossuth. Y este es el punto de partida, digamos, de todo. El punto de partida de nuestra conversación. O sea, los latinoamericanos no tenemos un conflicto con el idioma. No tenemos un problema, o sea, los hispanoparlantes y los lusoparlantes tampoco tenemos un problema con que un vaso sea un vaso, recipiente, vajilla, cristal, y podemos decirle todos los nombres posibles que pueda tener. Para nosotros no hay un trauma con que una silla sea una silla, otra silla y tres sillas, como lo hizo Kossuth como punto de partida, como respuesta a Duchamp. Para nosotros no hay ningún trauma con eso. Por eso yo digo que no somos conceptuales, sino somos más bien verborreicos. Somos parlanchines. Somos, más que hispanoparlantes, somos hispanoparlanchines. Y eso, ese parlanchinismo que nos da la oportunidad incluso de crear silogismos como esto que acabo de inventarme ahora mismo, nos libera. O sea, nos da una especie de libertad que no nos deja estar encerrados en ninguna doctrina claustrofóbica y que nos independiza de cualquier estatus de poder, porque ya hemos estado bajo muchas dictaduras a ambos lados del Atlántico. Muchas gracias.